RTVC Noticias. Este programa es para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Los menores deben estar en compañía de los padres o un adulto responsable. Contiene sistema closed caption. Este programa fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC. RTVC Noticias del Mediodía. Bienvenidos a RTVC Noticias del Mediodía. Esos son nuestros titulares. Reactivan 3 puentes internacionales en la frontera con Venezuela. A partir de hoy, Migración Colombia estableció condiciones para el paso y salida de venezolanos. Jornada de marchas en el país transcurren con calma, con gestiones vehiculares sin alteraciones de orden público. Estamos en directo desde las regiones de Colombia. Aunque avanza el desbloqueo de vías, el gobierno continúa exigiendo al comité de paro que se levanten todos los bloqueos. Este jueves continúan los diálogos. La Organización Mundial de la Salud anunció que los casos de COVID-19 bajaron en un 15% en el mundo, excepto en Colombia. Detalles en minutos. En el mundo, el presidente de Chile cambia su postura sobre el matrimonio igualitario y ahora no solo lo apoya, sino que lo impulsará en el Congreso. La selección Colombia llegó a Lima para su partido de eliminatorias contra Perú. Mañana jueves a las 9 de la noche, Díaz, Muriel y Zapata serán titulares. Todo en la sección deportiva. Hoy en Oportunidades, la Cámara Junior colombiana adelanta los premios TOIP para jóvenes que generen un impacto positivo en sus entornos. En minutos les contamos cómo pueden participar. Con la apertura de la frontera con Venezuela, cientos de personas han comenzado a llegar por los puentes internacionales Francisco de Paula Santander y las tienditas desde las 6 de la mañana. Paola Tarazona, periodista de Radio Nacional, buenas tardes. ¿Cómo avanza el tránsito por la zona fronteriza? ¿Qué tal? Buenas tardes. Pese a que las autoridades y el gobierno nacional colombiano autorizó el paso por los puentes internacionales hacia Venezuela, el gobierno vecino ha señalado que solo se permite el paso por un corredor humanitario para personas enfermas o que requieran servicios médicos en Colombia. Esto ha generado expectativa en la zona fronteriza, donde muchas personas se quedaron represadas esperando el paso tras los anuncios del gobierno colombiano. Entonces es imposible que ellos digan que los casos médicos van de acuerdo a la cita y sabiendo que a uno nunca le dan cita por pico y cédula, a uno le dan una cita y si usted no la toma, la pierde y a los 15 o 20 días le vuelven a dar. Que no podíamos pasar, que la señora, imagínese, es de tercera edad, tiene glaucoma, paciente oncológico, que tenía que pasar sola porque no coincide el número de cédula, el de ella es impar y el mío es par. Están trancando por el número de la cédula, por la cita, pues no, si es impar y nos toca hoy no podemos pasar, eso hay que arreglarlo. Porque como decía aquí el otro paciente, uno no se enferma por el día de la cédula. Debido al cierre fronterizo, muchas personas continúan cruzando por los pasos ilegales o trochas por el río Táchira hacia Colombia y Venezuela. Entre tanto, el sector comercial espera la habilitación de los puentes donde continúan los contenedores bloqueando el paso para que pueda reactivarse la economía local. Informó desde Cúcuta, Paola Tarazona. Gracias, Paola, por este informe. Hoy es un nuevo día de marchas en el país y comenzamos este recorrido por las regiones en Bogotá. Desde el puesto de mando unificado, Luisa Barberi, buenas tardes. ¿Cuál es el reporte a esta hora en la capital? Carolina y televidentes, muy buenas tardes. Efectivamente, yo los saludo hasta ahora desde el puesto de mando unificado de la ciudad de Bogotá. Me encuentro con el coronel Nelson Quiñones. Coronel, muy buenas tardes y cuéntenos cuál es el reporte de manifestaciones a esta hora en la capital. Buenas tardes. Tenemos en el momento 9 actividades, de las cuales 5 son concentraciones, 4 marchas. Las marchas van con sentido a la Plaza de Bolívar. Queremos manifestar que en el momento no hay problemas. El comportamiento de los ciudadanos, de igual manera, el llamado es a que se dé la compostura, que se ejerza el derecho a la protesta sin interferir, digamos, en la normalidad de la ciudad y mucho menos que se presenten en situación de vandalismo. ¿Y cuáles son esos puntos a esta hora que presentan bloqueo o concentración?
Bueno, tenemos nosotros que especialmente está cerca del centro de la ciudad, la calle 25 con carrera 37, en la carrera octava con calle 11, de igual manera la carrera 14 con calle 78 sur, en Usme, en la calle 26 con carrera 78B, es el sector de Kennedy, y en la carrera 79C con transversal 79D, que es el barrio La Almendra de Bosa. Coronel, muchísimas gracias y yo también a esta hora les comparto información de servicio del sistema Transmilenio. No se presta servicio de alimentación en el portal de Suba en este momento. En la carrera séptima, la flota dual hace desvíos en el sentido sur-norte. Hasta el momento no se registran otras afectaciones en el sistema de transporte de Bogotá por manifestaciones. Esta es toda la información desde el puesto de mando unificado de la Policía Metropolitana de Bogotá. Luisa Barberi, RTVC Noticias, conectados 24/7. Estamos viendo el seguimiento que le hacen las autoridades ahí desde este puesto de mando unificado a estas marchas que se realizan hoy en la capital del país. Y desde muy temprano pues se han presentado bloqueos intermitentes en algunos sectores de Bogotá. Vamos a las calles porque Stephanie Valencia se encuentra en el centro de la ciudad en donde se concentra un grupo de manifestantes. Stephanie, buenas tardes. Reporte de movilidad hasta ahora, ¿qué tal? José Fernando, muy buenas tardes, así es, mire, nosotros los saludamos a esta hora, usted y a todos los televidentes desde la carrera 19, justamente acabamos de pasar la carrera décima, que era donde nos encontrábamos, esta movilización, una de las más grandes en el día de hoy, 1.400 personas aproximadamente, que se empezaron a movilizar desde muy temprano en el Parque Nacional y que se dirigen hacia la Plaza de Bolívar, con muestras artísticas. Hasta el momento se ha llevado a cabo de manera pacífica. La barricada va liderando esta movilización en esta jornada número 36 del paro nacional. En esta movilización están principalmente la Central Unitaria de Trabajadores, FECODE, colectivos y otras organizaciones gremiales y sindicales, pero información muy importante para todas las personas que se movilizan o que piensan llegar hasta alguno de estos puntos cercanos o aledaños a esta movilización. Se encuentra cerrada la carrera décima desde la calle 24 hasta este punto donde nos encontramos. Se encuentran las rutas zonales de servicio de SITP tomando vías alternas y se suspende completamente el servicio de Transmilenio en toda la troncal décima. Vías alternas para que tomen la carrera 13 si se dirige hacia el sur de la ciudad. En breves minutos tomarán la carrera séptima hasta llegar a la Plaza de Bolívar para que también estén muy pendientes si se piensan movilizar por uno de estos puntos al sur de la capital del país. Stephanie Valencia, RTVC Noticias, conectados 24/7. Gracias, Stephanie, por este reporte desde el Parque Nacional. Y con 5 puntos de concentración, la nueva jornada de paro nacional se tomó las calles de Cali. La capital vallecaucana avanza en el proceso de reactivación económica tras las nuevas medidas. Carlos Gutiérrez, buenas tardes. ¿Cómo avanza la movilización en Cali? Muy buenas tardes, pues de manera pacífica. Esta es una de esas movilizaciones que salió del sur de Cali. Ha transitado toda la calle Quinta, la tradicional, se ha concentrado en varios puntos de la ciudad. Esta es la Loma de la Dignidad, ubicada en el centro de la ciudad. ¿Cómo ha transcurrido la marcha? ¿Usted que ha participado de ella? Pues no, está muy grande, pues ha participado muchos sectores, están los sindicalistas, los jóvenes, la primera línea, muchos actores que pues completan una diversidad y que generan pues como una representación de verdad muy plena de lo que es la ciudadanía caleña protestando contra lo que son las políticas del gobierno. Y ha sido pacífica, de hecho tampoco hay presencia del grupo antidisturbios de la policía para permitir que la movilización continúe así, pacífica, y se espera que llegue esta concentración y se ubique precisamente en la plazoleta de San Francisco, ubicada en el centro de la capital del Valle del Cauca. Hasta el momento, hay que reiterar, son miles de personas que de manera pacífica han salido a las calles. Esta es una, son 3 que se están movilizando por las diferentes vías y carreras de la capital vallecaucana. En el centro de Cali, Carlos Gutiérrez, RTVC Noticias, conectados 24/7. Gracias por la información desde la capital del Valle, Carlos Gutiérrez, muy amable. Tras el desescalonamiento de los bloqueos en la vía panamericana, nuevamente este corredor vial pues presenta taponamientos a la altura de los municipios de Caloto, Miranda y Corinto. La comunidad indígena del Cauca exige la desmilitarización del departamento para liberar la vía. Sin embargo, se está dando paso intermitente a tractomulas y vehículos de abastecimiento a través de los corredores humanitarios.
En Santander habrá 3 movilizaciones durante el día. En horas de la mañana, los manifestantes iniciaron su recorrido en el puente de Provenza. John López, buenas tardes. ¿Cuáles serán los puntos de concentración en la capital santandereana? Hola, muy buenas tardes, compañeros. Así es, los saludos de la ciudad de Bucaramanga sobre el sector de la Diagonal 15, donde hasta ahora los manifestantes pues hacen su recorrido hacia la plazoleta cívica Luis Carlos Galán Sarmiento. Pero es importante contarles algo que sucedió mientras se desplazaban los manifestantes, pero esto en el sector de la Mesa de los Santos, justo en el mercado campesino, donde la famosa estructura en pirámide hecha de barro pues colapsó en horas de la mañana, al parecer por las fuertes lluvias que han caído durante las últimas horas en esta zona del país. 15 personas resultaron afectadas, lesionadas, 4 de ellas con heridas de consideración, ya que quedaron atrapadas bajo los escombros. Estas 4 personas fueron trasladadas hacia centros asistenciales en el municipio de Piedecuesta, aquí en el área metropolitana de la ciudad de Bucaramanga, donde son valorados por parte del cuerpo técnico y se recuperan de las heridas, algunos de ellos con fracturas de consideración. Volviendo al tema de las marchas acá en la ciudad de Bucaramanga, esta es la situación que se registra a esta hora sobre la Diagonal 15. Los manifestantes se dieron cita en el sector del puente de Provenza sobre la autopista Florida Blanca-Bucaramanga. Allí tuvimos las reacciones de los integrantes de FECODE, también de los integrantes de la CUT, pero también de algunos que aprovechan esta situación también para poder llevar el sustento a cada una de sus viviendas. Veamos. En esta nueva jornada de manifestaciones, los docentes santandereanos siguen exigiendo mejores garantías laborales. Por la financiación de la educación pública administrada, dirigida por el Estado y por el cumplimiento de los acuerdos firmados. Representantes de la CUT Santander también aseguran que seguirán en pie de lucha hasta que el gobierno garantice sus derechos. Estamos de nuevo en las calles en el marco de este paro nacional para exigirle al gobierno la negociación del pliego de emergencia y en ese marco las garantías democráticas para la participación de todos los colombianos. Y en medio de las manifestaciones hay quienes también aprovechan para llevar su sustento a casa. Yo tengo 25 años y estudio en las horas de la noche contabilidad financiera, pero con esto es que sostenemos en la casa pues a los niños. De esta manera las manifestaciones en Bucaramanga dan espacio para todo, hasta para el comercio informal. Muy bien, en horas de la tarde, hacia las 2 de la tarde, se tiene preparada otra concentración que iniciará en el Parque San Pío y terminará en la Universidad Industrial de Santander. RTVC Noticias, conectados 24/7. Una nueva jornada de movilizaciones se toma en las calles de Medellín desde las 9 de la mañana. La marcha tendrá 6 puntos de concentración que culminarán en el Parque de la Resistencia. Daniel Cañas está ahí al lado de los manifestantes. ¿Cómo avanza la movilización hasta ahora? Buenas tardes. En minutos intentaremos llevarles toda la información desde la capital antioqueña para mostrarles cómo avanzan estas movilizaciones en este lugar del país. Y mientras tanto vamos a ir a Barranquilla. La gobernación de Atlántico es el punto de encuentro de los manifestantes que son barranquilleros. Desde las 9 de la mañana fue convocada la marcha. Saludamos a Diana Ortega, periodista de Radio Nacional. Diana, buenas tardes. ¿Por dónde avanza la movilización de esta jornada? Buenas tardes. Hacia la 1 en punto se prevé la segunda marcha aquí en la capital del Atlántico, que saldrá desde el centro de Barranquilla y llegará hasta este punto, el Parque Sur y Salcedo, donde nos encontramos ubicados en este momento. A la marcha se espera que asistan maestros, centrales obreras y estudiantes. Es precisamente esta zona de la ciudad, la de la calle 72, la que se prepara para la reactivación económica prevista por la Secretaría de Desarrollo Económico. ¿Qué sectores se están mirando en detalle? Eventos culturales, deportivos, recreativos, sociales, la alternancia y el avance de la reactivación del sector educativo y, por supuesto, pilotos de sectores como discotecas y otros que aún no han iniciado o que tienen aforos limitados, como es el caso del cine. Ricardo Plata señaló que todo este trabajo se viene articulando con el gobierno nacional. Desde Barranquilla, Diana Ortega Ruiz, Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias, conectados 24/7. Y en otras noticias continúan las manifestaciones de los médicos de la Clínica de Maternidad de Cartagena que exigen el pago de la deuda de más de 8.000 millones de pesos que la alcaldía le debe a esta entidad. Saludamos a Jayvan Pinzón. Jayvan, muy buenas tardes. ¿Qué dicen los médicos?
Hola José, muy buena tarde para usted y para nuestros televidentes. Pues los médicos dicen estar muy preocupados por esta situación, ya tienen todo lo corrido de 2021 sin salarios e incluso les deben las primas del año pasado. Este es un llamado que le han hecho a la Secretaría de Salud y a la Alcaldía para que les brinde una solución, pues prometieron 600 millones de pesos, pero todavía nada que llega. Los trabajadores de la Clínica Maternidad de Cartagena se encuentran desesperados por la falta de pagos en el año 2021. Mucha hambre en nuestros hogares. Nos deben 5 meses de salario, nos deben primas de diciembre retroactivos. Tenemos deudas con cooperativas, con pagadiario y no hay cómo suplirla. Para ellos no ha sido una opción detener sus labores a pesar de que les deben salarios desde 2020. Allá hay pacientes que no tienen ni siquiera con qué irse y reunimos las poquitas monedas que encontramos en nuestros bolsos para reunirle el transporte para que lleguen a sus hogares. Ni renuncio ni dejo de atender las pacientes, porque con amor uno va a trabajar. Son más de 10.000 millones de pesos que el DADIS le debe a la maternidad y se comprometió a dar un adelanto, pero no se ha hecho efectivo. Ese proceso ya lleva una semana, por lo menos con los 600 millones iniciales, eso para mitigar un poco la crisis, ¿no? La Secretaría de Salud informó que el pago está en proceso y que se espera esta misma semana la clínica reciba los 600 millones de pesos. Esta es la segunda promesa que hace la Secretaría de Salud de Cartagena. Ya la semana pasada les habían asegurado que realizarían el pago y ellos continúan esperando mientras tanto en sus precariedades el dinero que necesitan para poder con sus vidas. Jayvan Camilo Pinzón, RTVC Noticias, conectados 24/7. Gracias, Jayvan, por el informe desde la Heroica. Y en entrevista con RTVC Noticias, el ministro de Defensa, Diego Molano, confirmó que de las 18 muertes de civiles en las protestas, se han identificado 4 policías como responsables y 9 más están en investigación. Diego Molano, en entrevista con RTVC Noticias, explicó que desde el Ministerio de Defensa ya se tienen identificados varios policías investigados por su posible responsabilidad en algunos de los 18 casos de civiles muertos que reporta la Fiscalía y la Defensoría. Dentro de esos hay 4 en donde están identificados la policía, hay 9 más en investigación. En todas ellas prestaremos la colaboración. El ministro rechazó todas las formas de violencia y los desenlaces fatales en medio de las manifestaciones. Aquí no ha habido fallecer ninguna persona, ni civiles ni uniformados, porque esa violencia no se puede permitir, no se puede establecer en Colombia. Molano resalta el papel de la mayoría de la fuerza pública a cargo de la protesta social, más de 50.000 hombres. Asegura que eso fue lo que se reflejó en últimas en la votación de la moción de censura en su contra. Una votación que ratifica la confianza del Congreso, que tenemos un Ministerio de Defensa, una fuerza pública que actúa con apego a la ley, con apego a los derechos humanos y que actúa también cuando hay actos irregulares. Algunas organizaciones civiles contabilizan más de 40 víctimas mortales en las protestas. La más reciente reunión entre el gobierno y el Comité de Paro mostró un avance. Sin embargo, las partes siguen sin lograr un acuerdo precisamente en el punto de los bloqueos. Aunque el Comité de Paro se atribuyó los más de 1000 desbloqueos que a la fecha se han presentado en vías nacionales y habla de que se continuará con la reapertura gradual de vías, el gobierno mantiene una postura clara. Sin pedir imposibles, en el ámbito de lo que le hace a cada uno, esos bloqueos deben desaparecer. Ante el Senado, el ministro del Interior insistió en la ilegalidad de los bloqueos. Que ojalá el mundo también sepa lo que están ocasionando los bloqueos inhumanos en Colombia. Bloqueos que algunos defienden, bloqueos que algunos promueven, bloqueos que algunos hablan como si fuera un favor. Hemos llegado a que algunos mencionen que desbloquear es un favor, que los colombianos tenemos que arrodillarnos y pedir el favor, que nos armen un corredor humanitario. La petición del gobierno fue criticada por las centrales obreras. Continúa el paro pacífico ante la actitud del gobierno de negarse sistemáticamente a la negociación del pliego de emergencia. A pesar de los desacuerdos, los mediadores del diálogo destacan avances y aseguran que se podría lograr un acuerdo este jueves. Hoy Bogotá inicia la vacunación en población mayor de 50 años bajo la modalidad de pico y cédula. Habilita un nuevo punto de inmunización y lanza un software para agendamiento y así evitar filas y aglomeraciones.
Bogotá tiene habilitados diferentes puntos de vacunación, entre ellos 12 centros comerciales al que hoy se suma uno nuevo. El Centro Comercial El Retiro, ubicado en la zona T, donde usted puede asistir de 8 de la mañana a 5 de la tarde, teniendo en cuenta el último dígito de su cédula. La prioridad son las personas mayores de 60 que no se han vacunado, porque allí tenemos una angustia, porque hemos hecho un esfuerzo por vacunar a todas las señoras y señores mayores de 60 años y todavía nos falta. Para evitar filas y aglomeraciones, el distrito lanzó un software que le permite a usted mismo hacer su autoagendamiento. Es muy sencillo, ingresa a vacunacionbogotá.com. Allí usted escoge el grupo poblacional al que pertenece, escoge el punto de vacunación de su preferencia, diligencia sus datos, elige el horario, imprime y diligencia el consentimiento informado que debe entregar el día de su cita para agilizar el proceso y listo. La capital del país sigue avanzando en la inmunización y llega a una meta importante. Ayer aplicamos la dosis 2 millones. Un informe de la Organización Mundial de la Salud indica que los casos de COVID-19 bajaron en un 15% en el mundo, excepto en Sudamérica, donde las cifras de nuevos contagios y muertes pues aún se mantienen muy altas, como es el caso de nuestro país, aquí en Colombia. En Bogotá, la ocupación en las unidades de cuidados intensivos llega hoy a 98%. Y el día de ayer, 154 pacientes lograron ser ubicados en camas UCI. De acuerdo al último reporte del Ministerio de Salud, Cundinamarca, Antioquia y Cartagena son los lugares del país con mayor número de casos nuevos reportados en las últimas 24 horas. Hoy tenemos miles de personas en unidades de cuidados intensivos. Hoy la capacidad de cuidados intensivos de la ciudad está exigida al máximo. Llevamos varias semanas con un nivel de congestión en UCIs aterrador. En oportunidades, la Cámara Junior de Colombia adelanta los premios TOIP 2021, que reconocen el liderazgo de jóvenes entre los 18 y 40 años que generan un impacto positivo. Aquí está la información. En oportunidades para jóvenes sobresalientes, vaya a la página jcibogotá.org/TOIP. Acá encontrará la descripción y requisitos de la convocatoria, como ser colombiano, tener entre los 18 y 40 años y ser un líder que impacte positivamente en las siguientes categorías: logros comerciales, económicos o empresariales, asuntos políticos, legales o gubernamentales, liderazgo ambiental o moral, servicio humanitario, entre otros. De clic en formulario de postulaciones, llene los datos que le solicitan y de clic en enviar postulación. Después habrá una fase de entrevistas y revisión de perfiles. Recuerde que la convocatoria estará abierta hasta el 7 de junio de 2021. Y muy importante, si quiere seguir informado 24/7, nos puede seguir en todas las redes sociales como RTVC Noticias. Nuestra mirada internacional inicia en Israel con la elección de Isaac Herzog como su nuevo presidente. Recordemos que este país atraviesa un proceso político coyuntural porque hasta hoy, a la medianoche, los políticos que quieren la salida de Benjamin Netanyahu como primer ministro tienen plazo para alcanzar un acuerdo de coalición, incluso entre rivales. De lograrlo, se daría final a los 12 años de Netanyahu en el poder. Momento para la diversidad. En un giro vertiginoso en su retórica, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, sorprendió en el último discurso que entrega como presidente sobre su gestión ante el Congreso, al asegurar que ha llegado el tiempo del matrimonio igualitario para ese país y que otorgará carácter de urgencia al trámite del proyecto de ley que lo reglamente en el legislativo. Tan solo 2 años atrás había desestimado que se debatiera o se legislara sobre el tema y de ahí el impacto por su anuncio. Las cuentas claras. El ajuste en la interpretación de datos sobre contagios y mortalidad por COVID en Perú lo catapultó al primer lugar como el país con la tasa más alta de muertos por millón de habitantes a causa de la pandemia en el mundo. Y aunque esto ya no suponga novedad, sí lo es el criterio a partir del cual se logró tal rectificación. El grupo técnico local y de organismos internacionales, al advertir que se estaba generando un subreporte, introdujo casos probables de nexo epidemiológico con contagios confirmados en la métrica de los decesos. Por eso el balance oficial peruano pasó de 69.000 a 180.000 fallecidos.
Corrupción a la carta. Los desayunos de Sanna Marin son un escándalo político en Finlandia. La actual primera ministra, que hizo historia como la jefa de gobierno en funciones más joven del mundo, habría gastado entre 367 y 1.040 dólares mensuales del erario público para costear su alimentación matutina y la de su familia. Un hecho atípico en el país nórdico que es punta de lanza de transparencia mundial. Nuestro recorrido por el mundo finaliza con estas imágenes satelitales, las que da a conocer un medio especializado en seguridad nacional y marítima. Y en ellas se vería un barco de la Armada iraní que habría partido con destino a Venezuela a finales de abril, con 7 lanchas de ataque rápido cargadas de misiles y que por supuesto despiertan la atención de los Estados Unidos. Nosotros hacemos una pequeña pausa. Ya volvemos con más en RTVC Noticias del Mediodía. Ya regresamos con más información en RTVC Noticias. ¡Atención! ¡Atención! Los recursos naturales están en inminente peligro. Un multimillonario malhechor llamado Miklos Rogasis está poniendo en jaque la vida en la Tierra. ¿Podremos enfrentar las malignas intenciones de este archirrival? ¿Encontraremos la fuerza necesaria para salvar el planeta? Solo un hombre tiene las respuestas a estas interrogantes. ¡Ya está aquí! Calimán 2.0 en su segunda temporada. Porque no importa cuántas veces sean necesarias para salvar el mundo. Calimán y el terrible Miklos. Segunda temporada. Lunes a viernes a las 7 de la noche. Por Radio Nacional de Colombia y a través de RTVC Play. No te lo pierdas. Estás viendo RTVC Noticias. Siguen disfrutando de RTVC Noticias y es tiempo de compartir con ustedes la actualidad deportiva. La Selección Colombia de fútbol ya se encuentra en Lima para jugar su partido por eliminatorias este jueves a las 9 de la noche contra el seleccionado de Perú. El equipo nacional arribó a la capital peruana a las 11 de la noche y allí mismo el futbolista Edwin Cardona se sumó al grupo de convocados para este encuentro. Previo al viaje, el técnico Rueda diseñó un equipo con Ospina, Medina, Mina, Sánchez, Tecillo, Barrios, Uribe, Cuadrado, Díaz, Muriel y Duván Zapata. El defensa Estefan Medina habló sobre la importancia de ganarle este partido al Perú para poder clasificar al Mundial. Nosotros somos conscientes del equipo que son, del partido que nos vamos a enfrentar, que va a ser muy complicado, y ahí es donde nosotros debemos dar todo nuestro máximo potencial para poder sacar el partido adelante. De nuestra selección pasamos ahora al ciclismo para hablar del kazajo Lutsenko, que ganó la contrarreloj en la etapa 4 de la Criterium Dauphiné. El colombiano Superman López terminó en el puesto 20 y Nairo Quintana arribó en la casilla 44. Quintana paró el cronómetro a los 22 minutos 50 segundos. Tras recorrer los 16 kilómetros 400 metros de recorrido entre Firmini y Rochelle Amorille, con diferencia de 1 minuto 14 segundos del ganador. Superman López se ubicó en el puesto 20 a 42 segundos de Lutsenko y en la general Superman está 14º a 43 segundos del líder, que es el austriaco Postberger. Y con esta me despido. El base de los Trail Blazers de Portland, Damián Lillard, rompió el récord, ojo a esto, de anotaciones desde la zona de los 3 puntos en el partido que su equipo jugó contra los Nuggets de Denver. Lillard anotó 12 veces desde la zona de 3 puntos, con lo que batió el récord que tenía Klay Thompson con 11. El jugador anotó 55 puntos y 10 asistencias, además de la cantidad de puntos con los que su equipo luchó más allá, que no le alcanzó porque el resultado favoreció a los Nuggets por 147 a 140. La serie de los playoffs tiene adelante a los Denver, pero la actuación de Lillard quedará en los libros de la historia del baloncesto. Hasta aquí. Blazers take on him. 5 left in the game. Lillard fading away.
Bien, a ustedes muchas gracias por acompañarnos. Hasta aquí las noticias. Recuerden que nos vemos de nuevo a las 7.